Hola, bienvenidos a Contrapunto, otro podcast de la revista LAR. Hoy hablaremos sobre el Mediterráneo. Contrapunto, un podcast de la revista LAR. Desde que hay memoria, el Mediterráneo ha sido un punto de unión y de lejanía, frontera natural, pero también un espacio de convivencia de pueblos y culturas. Desde los primeros hombres que lo atravesaron siendo todavía homínidos, hasta hoy en la actualidad, cuando muchas personas hablan de que es una auténtica fosa común donde cientos de inmigrantes pierden la vida cada año tratando de llegar desde la frontera sur al norte. Esta barrera natural, esta frontera, siempre es una excusa para tender puentes, para dialogar con el otro, pero por desgracia también es una excusa para levantar muros. Hoy vamos a hablar de todo eso con Paco Álvarez. Hola Paco, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Oye Paco, no vamos a leer tu currículum porque nos tomaría aquí todo el podcast a verlo, ¿no? Pero tú estás hoy para hablar de un proyecto que se llama Mediterráneo, del que eres gestor de proyectos para España. Y que, bueno, pues por su nombre pareciera una cosa de noticias, ¿no? De noticias del Mediterráneo. Sin embargo, creo que se trata de otra cosa. Cuéntanos, Paco, ¿qué es Mediterráneo? Pues Mediterráneo es un proyecto europeo, proyecto Erasmus Plus, que lo que pretende es contribuir al desarrollo de una mesa temática, de un grupo de personas interesados en la educación, en la formación, ya sea reglada o no reglada, y que esa mesa sea permanente sobre el Mediterráneo, destinada a fortalecer la oferta educativa para las generaciones jóvenes y con una especial atención a la inclusión social de los jóvenes que han tenido algunas circunstancias de migración. Al final, migrantes, Paco, somos todos, pero por desgracia no todos los migrantes tienen la suerte de migrar de la misma forma. ¿Qué tipo de migrantes atiende el Mediterráneo? Pues participa en este proyecto 9 organizaciones, 9 entidades, y estas entidades trabajan tanto desde el Líbano, el Cairo, España y Marruecos, Francia, Italia e incluso Croacia. Y entre todos los socios de este proyecto se desarrollan infinidad de actividades, infinidad de proyectos pequeños en los que se está intentando principalmente atender a circunstancias de emergencia humanitaria, pero también a la formación de estas familias o jóvenes que llegan a nuestros territorios, a nuestros países, ¿no? Y llegan en situaciones, pues, a veces muy difíciles. No quizás tanto como la tuya, que es una posición un poquito más cómoda, quizás, ¿no? Pero también una de las cosas que se trabajan en estas entidades es el cómo poder hacer para que sea la propia sociedad que acoge a estas personas que han emigrado, el cómo poder hacer para que estén atentos, pendientes de poder incluir con normalidad a estos ciudadanos que pasan por estas circunstancias, una migración. Se oye muy interesante cómo ese proceso de acogida, de recibimiento, es acompañado. Sin embargo, por otra parte, parecía algo como muy natural. Es decir, uno recibe a los otros, los encuentra, los invita a su casa, los invita a comer. Sabemos que con la inmigración no pasa eso. ¿Por qué es importante esta formación? Bueno, yo creo que quizás lo más importante es darnos cuenta que, como cualquier persona, como yo mismo, todas las personas tienen sus propios sueños, sus propios miedos, sus personas a las que quieren y que lo esperan. Y partiendo de esta realidad, de que cada uno de nosotros es igual al otro, es otro yo, es de donde podemos empezar a construir una respuesta. Y quizá el proyecto lo que pretende sobre todo es partir de cómo venimos haciendo las cosas en estas organizaciones que están desarrollando acciones bastante innovadoras y sobre todo intentar aprender de estas pequeñas prácticas inspiradoras que se están llevando a cabo para después poderlos replicar en otros sitios. ¿Y sobre qué querríamos trabajar?
Hay grandes aspectos que querríamos trabajar con estos chicos. Yo creo que tendríamos que trabajar principalmente que el otro es digno de respeto. Lo primero, porque es otro yo. A partir de ahí, yo tengo que trabajar mucho la escucha de la persona, el atender cuáles son sus circunstancias, sus miedos, sus necesidades principales. Pero también, y algo que estamos intentando hacer en todas estas organizaciones, es el poder construir juntos para avanzar juntos. El ser capaces de descubrir que en la complementariedad podemos construir una sociedad mejor. Entiendo que estos programas de formación van para jóvenes, sobre todo entre 13 y 17 años, pero pareciera que es para todos los jóvenes, no solamente los que reciben a los inmigrantes, sino los jóvenes también inmigrantes. ¿Qué formación se le da a cada uno? ¿En qué consiste? ¿En cómo funciona? Centrándonos, por ejemplo, con los jóvenes migrantes. Yo creo que una de las principales cosas que tenemos que darnos cuenta es que los chicos y chicas migrantes han pasado por una situación estresante al tener que dejar su propia casa, han tenido que perder sus amistades, incluso sus familias, han vivido situaciones frustrantes de soledad, de miedo al futuro, de incertidumbre, han vivido por situaciones de mucho dolor posiblemente. La dificultad de tener que aprender un idioma, una cultura, una manera de hacer las cosas diferentes al llegar a un nuevo país. También descubrir lo difícil que es encontrar nuevas amistades en un entorno que a veces es un poco hostil y darnos cuenta que esto está sucediendo a personas, ciudadanos como tú y como yo, que están viviendo un momento muy difícil, muy complicado, la adolescencia. Por tanto, una de las cosas que intentamos trabajar con ellos es gestionar las emociones que le pueden provocar los grandes retos, los pequeños retos de cada día, cotidianos de cada día, desarrollar y fortalecer una sana autoestima para que puedan empoderarse y crecer e ir hacia adelante como persona, ser capaces de descubrir cómo poder resolver los conflictos interpersonales, culturales, éticos, pero de una manera pacífica, constructiva y sobre todo ciudadana, ¿no? que ayude a la ciudadanía. Otro apartado interesante es el aprender el idioma, la cultura, las expresiones, la historia de dónde has llegado, porque una manera de incluirte, de poder incluirte en esa sociedad es conocer cómo entiende la sociedad el día a día. Un apartado que yo creo que no debemos olvidar es el descubrir, trabajar el descubrimiento de sus propios potenciales, descubrir sus propios talentos y aprovechar esos talentos para empezar a trabajar de forma cooperativa, de forma que podamos trabajar juntos por un mundo que sea mejor, por una colectividad mucho mejor. Después me preguntabas cómo podemos formar a los jóvenes con los que no están en esta situación de migración. Yo creo que lo primero que tendríamos que trabajar no es dónde queréis estar. ¿Queréis ser, ante cualquier situación, cualquier persona, yo puedo plantearme 4 modelos diferentes. Yo puedo estar cerca de la otra persona, puedo ser compañero de la otra persona, puedo estar enfrentado a la otra persona o puedo ser incluso superior a la otra persona. Y cada una de esas posturas va a ofrecer o nos va a hacer buscar una serie de herramientas, de instrumentos para conseguir nuestros objetivos. Si pensamos que para nosotros lo principal es asumir de manera compartida la responsabilidad de esta situación, en la que hay personas que emigran y que vienen a nuestro país y residen como ciudadanos en nuestro país, creo que nosotros tendríamos que trabajar mucho con el alumnado, con los jóvenes, adolescentes y jóvenes, el colocarlos como otros iguales,
como otros miembros más de la comunidad y descubrir que el otro es otro miembro más de la comunidad. Por eso queremos trabajar la escucha de la otra persona, el conocimiento de sus metas, de sus potencialidades. Queremos trabajar también el cómo podemos hacer para construir juntos este mundo en el que vivimos, esta colectividad en la que nos encontramos, esta comunidad. Otro apartado interesante que queremos trabajar con los jóvenes es el hacerlos receptivos para entender la postura del otro, trabajar la empatía con el otro. Y para eso jugamos, algunas organizaciones trabajan mucho el ponerlos en el lugar del otro. Creo que un apartado también muy interesante es el formar a nuestros adolescentes y jóvenes desde un punto de vista psicosocial, para que sean capaces de resolver de manera creativa y poderosa la infinidad de situaciones en las que nos podemos encontrar. Y yo creo que quizás este actuar debe llevarles también a nuestro alumnado, a nuestros jóvenes, digo alumnado dentro de la formación reglada, pero trabajamos muchísimo en la formación no reglada. Pero creo que tenemos que trabajar mucho el bagaje cultural, el hacerles vivir experiencias de interculturalidad, de descubrir que hay otras personas que piensan de maneras diferentes, pero eso no significa que sean contrarias, sino muy al contrario. Puede ser una manera de descubrir cosas nuevas. Se oye increíble, pero además esto va mucho más allá de ese concepto, que por lo menos se hablaba mucho cuando yo era más joven, que es el de tolerancia. En mi época se trabajaba la tolerar al otro y a mí siempre me dio un poquito de resquemor, ¿no? Porque tolerarlo es como, te tolero pero un poquito lejos, ¿no? Te tolero pero de la barrera para allá. Esto, sin embargo, está hablando de construir. Te pregunto el qué y te pregunto el por qué. ¿Ya hemos superado la tolerancia? Y si lo hemos hecho o no lo hemos hecho, ¿por qué es importante pasar de la tolerancia a algo más grande, a la construcción, a la unión? Pues sí, es verdad que quizás la palabra tolerancia, el significado de tolerancia, lo hemos ido tergiversando a lo largo de nuestras vidas, ¿no? Y la cultura nos ha hecho entender la tolerancia, quizás como tú decías, ¿no? Tolero hasta aquí, te tolero un poco, ¿no? Y quizás tendríamos que darnos cuenta que la tolerancia es un valor universal. Y es un valor universal que todo ciudadano posee y debe poseer para que realmente sea un ciudadano activo. La tolerancia se basa sobre todo, principalmente, en respetar la dignidad del otro, de sus creencias, en sus formas de comportarse. Pero la tolerancia no puede quedarse solo en decir acepto que el otro esté ahí, sino que aceptando que el otro está ahí, yo puedo descubrir lo que me complementa, lo que me ayuda esa otra persona o esas otras personas para poder construir un mundo mejor. Yo creo que esta es la gran aportación que podemos hacer. El no quedarnos solo en la asertividad. En psicología se habla mucho de asertividad como esta tolerancia. Yo tolero, te respeto. Creo que es necesario, como decían algunos autores que también han escrito en Ciudad Nueva y en LAR, pues hablaban de la prosocialidad, de descubrir que haciendo cosas juntos yo puedo crecer, yo aprendo a ser persona y sobre todo genero una sociedad que me va a ayudar muchísimo más. Creo que la inclusión es un derecho para todos y es necesario descubrir cuánto me puede aportar el otro y cuánto puedo yo aportar al otro. De un tiempo a esta parte está escuchando que cada vez va a ser más necesario aprovechar el talento que tienen los inmigrantes y no solamente estar utilizándolos como hasta ahora de mano de obra, sino realmente valorizar sus capacidades para simplemente funcionar como sociedad.
Ni siquiera les estamos dando la oportunidad de desarrollarse muchas veces en estudios que ya traen. Y recuerdo siempre la anécdota de un inmigrante que conocí hace algunos años en España y él sabía 5 idiomas. Yo con dificultad me comunicaba con él en inglés porque el castellano era el que menos dominaba, pero aparte del inglés, él sabía su idioma natal, él sabía francés y se chapurreaba un poco de alemán y de italiano. Y ahora estaba aprendiendo el español. Unos años después, cuando me lo volví a encontrar, ya hablaba perfecto español y cuando tratamos de hablar en inglés ya no podía. Prácticamente lo había perdido porque su trabajo diario, que no requería ocupar ninguna de esas habilidades, le había llevado a perder buena parte de la práctica de esos idiomas. Se me hizo un desperdicio para él, pero también para nosotros que no estamos aprovechándolo. En conversaciones con él, que fueron muy largas, decían que en lo que nosotros llamamos inmigración, en su país se llamaba fuga de cerebros, porque se estaban yendo muchos de los mejores jóvenes, mejores formados. Ahora que yo estoy de este lado en Latinoamérica, me doy cuenta de lo mismo. Hay de repente casi un desprecio a los títulos universitarios latinoamericanos y jóvenes que tienen formaciones muy potentes y muy fuertes quedan completamente desperdiciadas. En ese sentido, ¿cómo se puede trabajar eso? ¿Cómo podemos llevarlo a lo concreto? ¿Cómo podemos trabajar para que esa formación, que aunque sean jóvenes, ya entren esos chicos, no se pierda o no se desvalorice? La experiencia que se está realizando en estas asociaciones, en estas entidades que están a lo largo de toda la cuenca del Mediterráneo, se están centrando principalmente en trabajar esa autoestima, en descubrir cuáles son esas potencialidades y ponerlas en juego. Por ejemplo, hay organizaciones que se están centrando en los talentos artísticos y descubrimos, incluso en los centros reglados, estamos descubriendo cómo este talento artístico ayuda, por ejemplo, a evitar el miedo escénico, el miedo a hablar en público, la dificultad en las relaciones con otros, y el talento artístico, musical, pictórico, escultórico, no necesita otro lenguaje más que el arte. Yo creo que es un elemento muy innovador, utilizar el arte como medio de comunicación, pero sobre todo como medio de relación, para ir poniendo en valor lo que el otro puede hacer y que me va a ayudar no solo a descubrirme a mí mismo, que podría yo hacer, sino a descubrir la capacidad que el otro tiene y que yo no tengo, ¿no? Y la necesito para ello. Una de las cosas que te escuchaba, bueno, sabemos que esto es contrapunto, entonces siempre uno se pone a la contra, ¿no? Y te escuchaba y decía, ¿y en ese encuentro no se corre el riesgo de la uniformidad? ¿A qué me refiero? También de un tiempo a esta parte, cada vez que tengo la oportunidad de viajar, me parece que los sitios se parecen más entre ellos. Cada vez hay más cafés de marcas, no voy a decirlo aquí, pero digamos de cafés de cadena, o entras en un centro comercial y todos son exactamente iguales. Cada vez los edificios de nueva arquitectura son más minimalistas, de tal manera que uno podría tomar una foto de esos edificios increíbles y maravillosos, pero no sabe si te encuentras en Ciudad de México, Bogotá, Madrid, Murcia o en Berlín. De repente todo eso se ha uniformado. Y uno de los grandes riesgos, desde mi punto de vista, es que empiece a pasar eso con las personas. Es decir, que en ese encuentro, que en esa excesiva formación, que en esa excesiva adaptación, se pierda la experiencia intercultural y se pierda la riqueza. No corremos el riesgo de perder la diferencia del otro y la riqueza que trae el enfrentarnos a lo diferente. Yo creo que perder el riesgo. Yo creo que el riesgo existe de uniformidad y quizás nosotros, conforme hacías la pregunta, yo intentaba pensar en mi propia experiencia. Vivo en Sevilla, soy andaluz, soy español y la historia de España ha estado mezclada constantemente. Ha habido muchas etnias, razas,
pueblos que han pasado por nuestros países. Y descubro en mí mismo cómo tengo esos pequeños rasgos de cada uno. Y casi todos tienen algo que ver con la cultura, con el arte, con la comunicación. Creo que es necesario que descubramos el poder de la creatividad. El hacer valer que tú te puedes expresar de manera diferente a mí, y eso me está ayudando a poder no solo diferenciarte, sino a embellecer el espacio en el que estoy. Decías antes correr el riesgo de uniformidad. Hace poco escuchaba a alguien decir, yo quiero la unidad, pero la unidad, no una unidad que sea todos iguales, sino una unidad en pensar, en hacia dónde ir, pero lo podemos hacer de maneras diferentes. Quizás es por ahí por donde tendríamos que ir. Yo ahora te estaba escuchando, estaba haciendo el ejercicio contrario, pero te digo, habla muy poco de comida y me parece que ese es un punto de encuentro. Cuando uno piensa en la comida española, piensa en la tortilla de patata, ¿no? Igual cuando uno piensa en la italiana, pues piensa a lo mejor en la pizza o en la pasta. Y son precisamente dos puntos de encuentro. El aceite de olivo nos lo trajeron los fenicios, el cultivo por lo menos, ¿no? La gallina nos la trajeron los griegos y las patatas vienen de América, o sea que sin ninguno de los ingredientes era de aquí y esa unión es lo que ha formado lo de acá. Lo mismo pasa con la cocina italiana, uno piensa en la pizza y dice, bueno, la pizza sin tomate no sería pizza, sería otra cosa, pero también la pizza más tradicional tiene mozzarella di búfala, que también viene de América, entonces finalmente esas cosas que consideramos nosotros tan típicas también son mestizas, también han sido mezcla de cosas. Supongo que me vas a dar algunas pistas de las herramientas con las que trabajas, pero te pregunto un poco más morbosamente. ¿Y no trabajan también con la cocina? ¿No hay puntos de unión? Porque de repente, yo ahora que estoy tan lejos de casa, la comida del sur del Mediterráneo se me hace muy parecida a la de Andalucía. Entonces, un poco de jocoque, que es libanés, con aceite de oliva y unas aceitunas negras, pues me recuerda un poquito a lo que me podría comer en un bar de Sevilla, aunque con un toque diferente. Entonces, me surgen otro tipo de nostalgias, ¿no? Entonces, dentro de esas pistas no está la comida. Cuéntanos. Sí, estoy recordando como el Centro La Pira, por ejemplo, en Florencia, realiza diversos eventos, diversas situaciones para poder transmitir este valor de la inclusión y de la tolerancia, pero sobre todo lo hace, primero, a través del aprendizaje de la lengua, y la lengua, el italiano también es una mezcla de varios idiomas y se nutre de muchos otros idiomas, y utilizan en algunos momentos los momentos gastronómicos. Entonces realizan algunos encuentros en los que se expone, por así decirlo, las distintas delicatessen gastronómicas de los países diferentes, de los adolescentes que están allí o de los jóvenes que están allí en el Centro La Pira, un centro de estudiantes internacional, y el poner en la mesa, sobre la mesa, todas estas comidas, todos estos alimentos, ayuda a encontrar esos puntos de unión, ¿no? Como tú decías, encontramos las aceitunas en tal sitio, en tal comida, encontramos el aceite, encontramos el tomate, la patata, y son puntos de encuentro para poder hablar. A veces, recuerdo que había una profesora que me lo decía, en muchos momentos estas situaciones no planificadas, no programadas educativamente, son muchísimo más educativas que todas aquellas que hemos programado. ¿Por qué? Porque se basan sobre todo en la vivencia personal de cada uno, en el cómo entiende la cultura, y es la manera en la que por ósmosis empezamos a impregnarnos de las otras culturas y empezamos a descubrir la riqueza, el gran sabor que tiene el cuscús. Empezamos a descubrir tantas y tantas otras comidas. Y eso nos lleva incluso a descubrir, recuerdo que nos lo comentaban,
escritores africanos que no estamos acostumbrados a leer aquí en Occidente. Y cuando estos chicos comenzaban a leerlos, empezaban a descubrir el cuánto está hablando de ti esa persona que es de otra cultura, ¿no? Muy bien, Paco. Bueno, pues esto es Mediterráneo, un proyecto que busca la inclusión y el empoderamiento de los jóvenes entre 13 y 17 años a partir de herramientas pedagógicas, el arte y también vemos que pinceladitas por ahí de gastronomía, aunque sean menos buscadas. Paco, cuéntanos si alguien quisiera inscribirse, si alguien si quisiera saber cómo llegar aquí, ver dónde se está haciendo en su ciudad o cerca, dónde puede acudir, a quién tiene que dirigirse, cómo puede acercarse a este proyecto. Pues aquí en España lo está llevando adelante la Fundación Igino Giordani, que tiene página web y a la que podéis acudir sin ningún problema. Se llevan a cabo dentro de la Fundación Igino Giordani, que tiene sede en Madrid, se llevan muchísimos proyectos, pero también podéis encontrar el proyecto Mediterráneo, donde aparecen las distintas acciones que se están comenzando a hacer. De hecho, hemos tenido varios encuentros, hemos tenido ya un encuentro, un intercambio pedagógico de educadores y educadoras en Florencia, en la que se han estado compartiendo todas estas experiencias. Ahora, a final de mayo, habrá otro encuentro dedicado al diálogo interreligioso, otro aspecto que quizás no hemos tenido en cuenta en nuestra conversación, pero es algo que nos diferencia y, a pesar de todo, es algo que también nos une. Ese diálogo interreligioso será lo que se trabajará a final de mayo. Y un último aspecto que trabajaremos será en septiembre en el Líbano, esperemos que se pueda realizar allí, donde vamos a trabajar el diálogo, la resolución de conflictos, principalmente en esa zona tan castigada, no solo últimamente, no actualmente, sino ya desde hace muchísimo tiempo. Y vamos a trabajar también la incidencia política, algo que es muy necesario. Trabajar con nuestros adolescentes, con nuestros jóvenes, el cómo podemos hacer para que realmente nuestras acciones vayan adelante más allá de nuestra comunidad y generen una incidencia política. Muy bien, Paco, pues para que no tengas que estar ahora de memoria diciendo todos los enlaces, en los comentarios de este video vamos a dejar los enlaces a la Fundación Igino Giordani y también a la página de Mediterráneo para que los puedan consultar. Bueno, Paco, pues un auténtico placer haberte tenido por aquí. Muchas gracias por venir a hablar de este proyecto. Muchísimas gracias a ti, José Antonio. Oye, Paco, pues me has dado muchísimas ideas para mi columna. Te agradezco mucho. Un saludo a todos los lectores de la revista LAR si llegan a esta entrevista desde mi columna. Y si es al revés, les recomiendo que le den una ojeadita a la revista porque ahí van a poder encontrar Contrapunto. Yo soy José Antonio Pérez Robleda y esto fue Contrapunto, un podcast de la revista LAR. Hola, bienvenidos a Contrapunto, otro podcast de la revista LAR. Hoy hablaremos sobre el Mediterráneo. Desde que hay memoria, el Mediterráneo ha sido un punto de unión y de lejanía, frontera natural, pero también un espacio de convivencia de pueblos y culturas. Desde los primeros hombres que lo atravesaron siendo todavía homínidos, hasta hoy en la actualidad, cuando muchas personas hablan de que es una auténtica fosa común donde cientos de inmigrantes pierden la vida cada año tratando de llegar desde la frontera sur al norte. Esta barrera natural, esta frontera, siempre es una excusa para tender puentes, para dialogar con el otro, pero por desgracia también es una excusa para levantar muros. Hoy vamos a hablar de todo eso con Paco Álvarez. Hola Paco, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Oye Paco, no vamos a leer tu currículum porque nos tomaría aquí todo el podcast a verlo, ¿no? Pero tú estás hoy para hablar de un proyecto que se llama Mediterráneo, del que eres gestor de proyectos para España. Y que, bueno, pues por su nombre pareciera una cosa de noticias, ¿no? De noticias del Mediterráneo. Sin embargo, creo que se trata de otra cosa. Cuéntanos, Paco, ¿qué es Mediterráneo? Pues Mediterráneo es un proyecto europeo
proyecto Erasmus, Erasmus Plus, que lo que pretende es contribuir al desarrollo de una mesa temática, de un grupo de personas interesados en la educación, en la formación, ya sea reglada o no reglada, y que esa mesa sea permanente sobre el Mediterráneo, destinada a fortalecer la oferta educativa para las generaciones jóvenes y con una especial atención a la inclusión social de los jóvenes que han tenido algunas circunstancias de migración. Al final, migrantes, Paco, somos todos, pero por desgracia no todos los migrantes tienen la suerte de migrar de la misma forma. ¿Qué tipo de migrantes atiende el Mediterráneo? Pues participa en este proyecto 9 organizaciones, 9 entidades, y estas entidades trabajan tanto desde el Líbano, el Cairo, España y Marruecos, Francia, Italia e incluso Croacia. Y entre todos los socios de este proyecto se desarrollan infinidad de actividades, infinidad de proyectos pequeños en los que se está intentando principalmente atender a circunstancias de emergencia humanitaria, pero también a la formación de estas familias o jóvenes que llegan a nuestros territorios, a nuestros países, ¿no? Y llegan en situaciones, pues, a veces muy difíciles. No quizás tanto como la tuya, que es una posición un poquito más cómoda, quizás, ¿no? Pero también una de las cosas que se trabajan en estas entidades es el cómo poder hacer para que sea la propia sociedad que acoge a estas personas que han emigrado, el cómo poder hacer para que estén atentos, pendientes de poder incluir con normalidad a estos ciudadanos que pasan por estas circunstancias, una migración. Se oye muy interesante cómo ese proceso de acogida, de recibimiento, es acompañado. Sin embargo, por otra parte, parecía algo como muy natural. Es decir, uno recibe a los otros, los encuentra, los invita a su casa, los invita a comer. Sabemos que con la inmigración no pasa eso. ¿Por qué es importante esta formación? Bueno, yo creo que quizás lo más importante es darnos cuenta que, como cualquier persona, como yo mismo, todas las personas tienen sus propios sueños, sus propios miedos, sus personas a las que quieren y que lo esperan. Y partiendo de esta realidad, de que cada uno de nosotros es igual al otro, es otro yo, es de donde podemos empezar a construir una respuesta. Y quizá el proyecto lo que pretende sobre todo es partir de cómo venimos haciendo las cosas en estas organizaciones que están desarrollando acciones bastante innovadoras y sobre todo intentar aprender de estas pequeñas prácticas inspiradoras que se están llevando a cabo para después poderlos replicar en otros sitios. ¿Y sobre qué querríamos trabajar? Hay grandes aspectos que querríamos trabajar con estos chicos. Yo creo que tendríamos que trabajar principalmente que el otro es digno de respeto. Lo primero, porque es otro yo. A partir de ahí, yo tengo que trabajar mucho la escucha de la persona, el atender cuáles son sus circunstancias, sus miedos, sus necesidades principales. Pero también, y algo que estamos intentando hacer en todas estas organizaciones, es el poder construir juntos para avanzar juntos. El ser capaces de descubrir que en la complementariedad podemos construir una sociedad mejor. Entiendo que estos programas de formación van para jóvenes, sobre todo entre 13 y 17 años, pero pareciera que es para todos los jóvenes, no solamente los que reciben a los inmigrantes, sino los jóvenes también inmigrantes. ¿Qué formación se le da a cada uno? ¿En qué consiste? ¿En cómo funciona? Centrándonos, por ejemplo, con los jóvenes migrantes. Yo creo que una de las principales cosas que tenemos que darnos cuenta es que los chicos y chicas migrantes han pasado por una situación estresante al tener que dejar su propia casa,
han tenido que perder sus amistades, incluso sus familias, han vivido situaciones frustrantes, de soledad, de miedo al futuro, de incertidumbre, han vivido por situaciones de mucho dolor posiblemente. La dificultad de tener que aprender un idioma, una cultura, una manera de hacer las cosas diferentes al llegar a un nuevo país. El también descubrir lo difícil que es encontrar nuevas amistades en un entorno que a veces es un poco hostil, y darnos cuenta que esto está sucediendo a personas, ciudadanos como tú y como yo, que están viviendo un momento muy difícil, muy complicado, la adolescencia. Por tanto, una de las cosas que intentamos trabajar con ellos es gestionar las emociones que le pueden provocar los grandes retos, los pequeños retos de cada día, cotidianos de cada día, desarrollar y fortalecer una sana autoestima para que puedan empoderarse y crecer e ir hacia adelante como persona, ser capaces de descubrir cómo poder resolver los conflictos interpersonales, culturales, éticos, pero de una manera pacífica, constructiva y sobre todo ciudadana, ¿no? que ayude a la ciudadanía. Otro apartado interesante es el aprender el idioma, la cultura, las expresiones, la historia de dónde has llegado, porque una manera de incluirte, de poder incluirte en esa sociedad es conocer cómo entiende la sociedad el día a día. Un apartado que yo creo que no debemos olvidar es el descubrir, trabajar el descubrimiento de sus propios potenciales, descubrir sus propios talentos y aprovechar esos talentos para empezar a trabajar de forma cooperativa, de forma que podamos trabajar juntos por un mundo que sea mejor, por una colectividad mucho mejor. Después me preguntabas cómo podemos formar a los jóvenes con los que no están en esta situación de migración. Yo creo que lo primero que tendríamos que trabajar no es dónde queréis estar. ¿Queréis ser, ante cualquier situación, cualquier persona, yo puedo plantearme 4 modelos diferentes. Yo puedo estar cerca de la otra persona, puedo ser compañero de la otra persona, puedo estar enfrentado a la otra persona o puedo ser incluso superior a la otra persona. Y cada una de esas posturas va a ofrecer o nos va a hacer buscar una serie de herramientas, de instrumentos para conseguir nuestros objetivos. Si pensamos que para nosotros lo principal es asumir de manera compartida la responsabilidad de esta situación, en la que hay personas que emigran y que vienen a nuestro país y residen como ciudadanos en nuestro país, creo que nosotros tendríamos que trabajar mucho con el alumnado, con los jóvenes, adolescentes y jóvenes, el colocarlos como otros iguales, como otros miembros más de la comunidad y descubrir que el otro es otro miembro más de la comunidad. Por eso queremos trabajar la escucha de la otra persona, el conocimiento de sus metas, de sus potencialidades. Queremos trabajar también el cómo podemos hacer para construir juntos este mundo en el que vivimos, esta colectividad en la que nos encontramos, esta comunidad. Otro apartado interesante que queremos trabajar con los jóvenes es el hacerlos receptivos para entender la postura del otro, trabajar la empatía con el otro. Y para eso algunas organizaciones trabajan mucho el ponerlos en el lugar del otro. Creo que un apartado también muy interesante es el formar a nuestros adolescentes y jóvenes desde un punto de vista psicosocial, para que sean capaces de resolver de manera creativa y poderosa la infinidad de situaciones en las que nos podemos encontrar. Y yo creo que quizás este actuar debe llevarles también a nuestro alumnado, a nuestros jóvenes, digo alumnado dentro de la formación reglada, pero trabajamos muchísimo en la formación no reglada,
pero creo que tenemos que trabajar mucho el bagaje cultural, el hacerles vivir experiencias de interculturalidad, de descubrir que hay otras personas que piensan de maneras diferentes, pero eso no significa que sean contrarias, sino muy al contrario. Puede ser una manera de descubrir cosas nuevas. Se oye increíble, pero además esto va mucho más allá de ese concepto, que por lo menos se hablaba mucho cuando yo era más joven, que es el de tolerancia. En mi época se trabajaba la tolerar al otro y a mí siempre me dio un poquito de resquemor, ¿no? Porque tolerarlo es como, te tolero pero un poquito lejos, ¿no? Te tolero pero de la barrera para allá. Esto, sin embargo, está hablando de construir. Te pregunto el qué y te pregunto el por qué. ¿Ya hemos superado la tolerancia? Y si lo hemos hecho o no lo hemos hecho, ¿por qué es importante pasar de la tolerancia a algo más grande, a la construcción, a la unión? Pues sí, es verdad que quizás la palabra tolerancia, el significado de tolerancia, lo hemos ido tergiversando a lo largo de nuestras vidas, ¿no? Y la cultura nos ha hecho entender la tolerancia, quizás como tú decías, ¿no? Tolero hasta aquí, te tolero un poco, ¿no? Y quizás tendríamos que darnos cuenta que la tolerancia es un valor universal. Y es un valor universal que todo ciudadano posee y debe poseer para que realmente sea un ciudadano activo. La tolerancia se basa sobre todo, principalmente, en respetar la dignidad del otro, de sus creencias, en sus formas de comportarse. Pero la tolerancia no puede quedarse solo en decir acepto que el otro esté ahí, sino que aceptando que el otro está ahí, yo puedo descubrir lo que me complementa, lo que me ayuda esa otra persona o esas otras personas para poder construir un mundo mejor. Yo creo que esta es la gran aportación que podemos hacer. El no quedarnos solo en la asertividad. En psicología se habla mucho de asertividad como esta tolerancia. Yo tolero, te respeto. Creo que es necesario, como decían algunos autores que también han escrito en Ciudad Nueva y en LAR, pues hablaban de la prosocialidad, de descubrir que haciendo cosas juntos yo puedo crecer, yo aprendo a ser persona y sobre todo genero una sociedad que me va a ayudar muchísimo más. Creo que la inclusión es un derecho para todos y es necesario descubrir cuánto me puede aportar el otro y cuánto puedo yo aportar al otro. De un tiempo a esta parte está escuchando que cada vez va a ser más necesario aprovechar el talento que tienen los inmigrantes y no solamente estar utilizándolos como hasta ahora de mano de obra, sino realmente valorizar sus capacidades para simplemente funcionar como sociedad. Ni siquiera les estamos dando la oportunidad de desarrollarse muchas veces en estudios que ya traen. Y recuerdo siempre la anécdota de un inmigrante que conocí hace algunos años en España y él sabía 5 idiomas. Yo con dificultad me comunicaba con él en inglés porque el castellano era el que menos dominaba, pero aparte del inglés, él sabía su idioma natal, él sabía francés y se chapurreaba un poco de alemán y de italiano. Y ahora estaba aprendiendo el español. Unos años después, cuando me lo volví a encontrar, ya hablaba perfecto español y cuando tratamos de hablar en inglés ya no podía. Prácticamente lo había perdido porque su trabajo diario, que no requería ocupar ninguna de esas habilidades, le había llevado a perder buena parte de la práctica de esos idiomas. Se me hizo un desperdicio para él, pero también para nosotros que no estamos aprovechándolo. En conversaciones con él, que fueron muy largas, decían que en lo que nosotros llamamos inmigración, en su país se llamaba fuga de cerebros, porque se estaban yendo muchos de los mejores jóvenes, mejores formados. Ahora que yo estoy de este lado en Latinoamérica, me doy cuenta de lo mismo. Hay de repente casi un desprecio a los títulos universitarios latinoamericanos y jóvenes que tienen formaciones muy potentes y muy fuertes quedan completamente desperdiciadas. En ese sentido,
¿Cómo se puede trabajar eso? ¿Cómo podemos llevarlo a lo concreto? ¿Cómo podemos trabajar para que esa formación, que aunque sean jóvenes, ya entren esos chicos, ¿no? No se pierda o no se desvalorice? La experiencia que se está realizando en estas asociaciones, en estas entidades que están a lo largo de toda la cuenca del Mediterráneo, se están centrando principalmente en trabajar esa autoestima, en descubrir cuáles son esas potencialidades y ponerlas en juego. Por ejemplo, hay organizaciones que se están centrando en los talentos artísticos y descubrimos, incluso en los centros reglados, estamos descubriendo cómo este talento artístico ayuda, por ejemplo, a evitar el miedo escénico, el miedo a hablar en público, la dificultad en las relaciones con otros, y el talento artístico, musical, pictórico, escultórico, no necesita otro lenguaje más que el arte. Yo creo que es un elemento muy innovador, utilizar el arte como medio de comunicación, pero sobre todo como medio de relación, para ir poniendo en valor lo que el otro puede hacer y que me va a ayudar no solo a descubrirme a mí mismo, que podría yo hacer, sino a descubrir la capacidad que el otro tiene y que yo no tengo, ¿no? Y la necesito para ello. Una de las cosas que te escuchaba, bueno, sabemos que esto es contrapunto, entonces siempre uno se pone a la contra, ¿no? Y te escuchaba y decía, ¿y en ese encuentro no se corre el riesgo de la uniformidad? ¿A qué me refiero? También de un tiempo a esta parte, cada vez que tengo la oportunidad de viajar, me parece que los sitios se parecen más entre ellos. Cada vez hay más cafés de marcas, no voy a decirlo aquí, pero digamos de cafés de cadena, o entras en un centro comercial y todos son exactamente iguales. Cada vez los edificios de nueva arquitectura son más minimalistas, de tal manera que uno podría tomar una foto de esos edificios increíbles y maravillosos, pero no sabe si te encuentras en Ciudad de México, Bogotá, Madrid, Murcia o en Berlín. De repente todo eso se ha uniformado. Y uno de los grandes riesgos, desde mi punto de vista, es que empiece a pasar eso con las personas. Es decir, que en ese encuentro, que en esa excesiva formación, que en esa excesiva adaptación, se pierda la experiencia intercultural y se pierda la riqueza. ¿No corremos el riesgo de perder la diferencia del otro y la riqueza que trae el enfrentarnos a lo diferente? Yo creo que perder el riesgo. Yo creo que el riesgo existe de uniformidad y quizás nosotros, conforme hacías la pregunta, yo intentaba pensar en mi propia experiencia. Vivo en Sevilla, soy andaluz, soy español y la historia de España ha estado mezclada constantemente. Ha habido muchas etnias, razas, pueblos que han pasado por nuestros países. Y descubro en mí mismo cómo tengo esos pequeños rasgos de cada uno. Y casi todos tienen algo que ver con la cultura, con el arte, con la comunicación. Creo que es necesario que descubramos el poder de la creatividad. El hacer valer que tú te puedes expresar de manera diferente a mí, y eso me está ayudando a poder no solo diferenciarte, sino a embellecer el espacio en el que estoy. Decías antes correr el riesgo de uniformidad. Hace poco escuchaba a alguien decir, yo quiero la unidad, pero la unidad, no una unidad que sea todos iguales, sino una unidad en pensar, en hacia dónde ir, pero lo podemos hacer de maneras diferentes. Quizás es por ahí por donde tendríamos que ir. Yo ahora te estaba escuchando, estaba haciendo el ejercicio contrario, pero te digo, habla muy poco de comida y me parece que ese es un punto de encuentro.
Cuando uno piensa en la comida española, piensa en la tortilla de patata, ¿no? Igual cuando uno piensa en la italiana, pues piensa a lo mejor en la pizza o en la pasta. Y son precisamente dos puntos de encuentro. El aceite de olivo nos lo trajeron los fenicios, el cultivo por lo menos, ¿no? La gallina nos la trajeron los griegos y las patatas vienen de América, o sea que sin ninguno de los ingredientes era de aquí y esa unión es lo que ha formado lo de acá. Lo mismo pasa con la cocina italiana, uno piensa en la pizza y dice, bueno, la pizza sin tomate no sería pizza, sería otra cosa, pero también la pizza más tradicional tiene mozzarella di búfala, que también viene de América, entonces finalmente esas cosas que consideramos nosotros tan típicas también son mestizas, también han sido mezcla de cosas. Supongo que me vas a dar algunas pistas de las herramientas con las que trabajas, pero te pregunto un poco más morbosamente. ¿Y no trabajan también con la cocina? ¿No hay puntos de unión? Porque de repente, yo ahora que estoy tan lejos de casa, la comida del sur del Mediterráneo se me hace muy parecida a la de Andalucía. Entonces, un poco de jocoque, que es libanés, con aceite de oliva y unas aceitunas negras, pues me recuerda un poquito a lo que me podría comer en un bar de Sevilla, aunque con un toque diferente. Entonces, me surgen otro tipo de nostalgias, ¿no? Entonces, dentro de esas pistas no está la comida. Cuéntanos. Sí, estoy recordando como el Centro La Pira, por ejemplo, en Florencia, realiza diversos eventos, diversas situaciones para poder transmitir este valor de la inclusión y de la tolerancia, pero sobre todo lo hace, primero, a través del aprendizaje de la lengua, y la lengua, el italiano también es una mezcla de varios idiomas y se nutre de muchos otros idiomas, y utilizan en algunos momentos los momentos gastronómicos. Entonces realizan algunos encuentros en los que se expone, por así decirlo, las distintas delicatessen gastronómicas de los países diferentes, de los adolescentes que están allí o de los jóvenes que están allí en el Centro La Pira, un centro de estudiantes internacional, y el poner en la mesa, sobre la mesa, todas estas comidas, todos estos alimentos, ayuda a encontrar esos puntos de unión, ¿no? Como tú decías, encontramos las aceitunas en tal sitio, en tal comida, encontramos el aceite, encontramos el tomate, la patata, y son puntos de encuentro para poder hablar. A veces, recuerdo que había una profesora que me lo decía, en muchos momentos estas situaciones no planificadas, no programadas educativamente, son muchísimo más educativas que todas aquellas que hemos programado. ¿Por qué? Porque se basan sobre todo en la vivencia personal de cada uno, en el cómo entiende la cultura, y es la manera en la que por ósmosis empezamos a impregnarnos de las otras culturas y empezamos a descubrir la riqueza, el gran sabor que tiene el cuscús. Empezamos a descubrir tantas y tantas otras comidas. Y eso nos lleva incluso a descubrir, recuerdo que nos lo comentaban, escritores africanos que no estamos acostumbrados a leer aquí en Occidente. Y cuando estos chicos comenzaban a leerlos, empezaban a descubrir cuánto está hablando de ti esa persona que es de otra cultura, ¿no? Muy bien, Paco. Bueno, pues esto es Mediterráneo, un proyecto que busca la inclusión y el empoderamiento de los jóvenes entre 13 y 17 años a partir de herramientas pedagógicas, el arte, y también vemos que pinceladitas por ahí de gastronomía, aunque sean menos buscadas. Paco, cuéntanos si alguien quisiera inscribirse, si alguien si quisiera saber cómo llegar aquí, ver dónde se está haciendo en su ciudad o cerca, dónde puede acudir, a quién tiene que dirigirse, cómo puede acercarse a este proyecto. Pues aquí en España lo está llevando adelante la Fundación Igino Giordani, que tiene página web y a la que podéis acudir sin ningún problema. Se llevan a cabo dentro de la Fundación Igino Giordani, que tiene sede en Madrid, se llevan muchísimos proyectos, pero también podéis encontrar el proyecto Mediterráneo
donde aparecen las distintas acciones que se están comenzando a hacer. De hecho, hemos tenido varios encuentros, hemos tenido ya un encuentro, un intercambio pedagógico de educadores y educadoras en Florencia, en la que se han estado compartiendo todas estas experiencias. Ahora, a final de mayo, habrá otro encuentro dedicado al diálogo interreligioso, otro aspecto que quizás no hemos tenido en cuenta en nuestra conversación, pero es algo que nos diferencia y, a pesar de todo, es algo que también nos une. Ese diálogo interreligioso será lo que se trabajará a final de mayo. Y un último aspecto que trabajaremos será en septiembre en el Líbano, esperemos que se pueda realizar allí, donde vamos a trabajar el diálogo, la resolución de conflictos, principalmente en esa zona tan castigada, no solo últimamente, no actualmente, sino ya desde hace muchísimo tiempo. Y vamos a trabajar también la incidencia política, algo que es muy necesario. Trabajar con nuestros adolescentes, con nuestros jóvenes, el cómo podemos hacer para que realmente nuestras acciones vayan adelante más allá de nuestra comunidad y generen una incidencia política. Muy bien, Paco, pues para que no tengas que estar ahora de memoria diciendo todos los enlaces, en los comentarios de este video vamos a dejar los enlaces a la Fundación Higini Giordani y también a la página de Mediterráneo para que los puedan consultar. Bueno, Paco, pues un auténtico placer haberte tenido por aquí. Muchas gracias por venir a hablar de este proyecto. Muchísimas gracias a ti, José Antonio. Oye, Paco, pues me has dado muchísimas ideas para mi columna. Te agradezco mucho. Un saludo a todos los lectores de la revista LAR si llegan a esta entrevista desde mi columna. Y si es al revés, les recomiendo que le den una ojeadita a la revista porque ahí van a poder encontrar Contrapunto. Yo soy José Antonio Pérez Robleda y esto fue Contrapunto, un podcast de la revista LAR.